Traigo un sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traigo un sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Te ofrezco hoy a ti un sacrificio de gratitud. Te ofrezco hoy a ti un sacrificio de amor. Traigo un sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traigo un sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Te ofrezco hoy a ti un sacrificio de gratitud. Te ofrezco hoy a ti un sacrificio de amor. Un sacrificio de amor. Un sacrificio de amor. Gloria a Dios. Seguimos alabando y seguimos glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar dando los anuncios. El día martes hay reunión de caballeros a las 7 de la noche. El día martes también hay reunión de damas. El día martes también hay reunión de jóvenes de 6 a 6:30. Devocionales de martes a sábado de 6 a 6:30 por Zoom. El día miércoles culto de oración a las 7 p.m. en este lugar. El día sábado evangelismo en Colorado a las 3 p.m. El día domingo escuela dominical 9 y servicio a las 10 de la mañana. Culto evangelístico en Colorado domingo 4 p.m. Nuevamente nos recuerda la canasta de amor, amén. Entonces vamos a estar orando, canasta de amor todos los domingos. Vamos a estar orando por el predicador que en esta mañana trae la palabra. Vamos a estar orando por el hermano Michael. Soberano Dios, te damos gracias una vez más, oh Dios. Gracias, gracias Señor por la vida de nuestro hermano. Oh Dios de los cielos, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Michael, Señor. Te pedimos, Señor, que le bendigas grandemente, Señor, como hasta el día de hoy, Señor, tú le has bendecido, Señor. Gracias por la vida de él, Señor. Gracias por el ministerio, Señor, de nuestro hermano Michael, Señor. Señor, te pedimos que le bendigas, oh Dios, que le guardes, Señor, como dice tu palabra, que tú guardas nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Bendecimos la familia de nuestro hermano Michael, Señor, le bendecimos, te pedimos, oh Dios, también que, Señor, tú le bendigas grandemente, Señor. Todas las peticiones que hay en el corazón de nuestro hermano Michael, Señor, las colocamos, Señor, delante de ti, amado Rey. Ahora, Señor, que va a predicar esa palabra que tu Santo Espíritu, Señor, ya le ha regalado, Señor, y Él quiere, Señor, en esta mañana compartirla, Señor, a tu iglesia. Señor, habla, Señor, a tu iglesia conforme sea la necesidad, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Esa palabra, Señor, que es la que nos instruye. Esa palabra, Señor, que es la que nos guía. Esa palabra que es la que nos corrige. Esa palabra que es la que trae consuelo, Señor, a nuestras vidas, Señor. Habla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. De verdad damos gracias al Señor nuevamente por todos los que están acá. Y quiero informarles algo. La hermana Daisy comentó, de pronto el pastor iba a dar esta información, pero la hermana Daisy les comentó que el día de martes tenemos reuniones de grupos homogéneos, hombres, damas y jóvenes, este martes. Pero en este caso vamos a realizarlas todas juntas en la casa de nuestro hermano Benjamín a las 7 de la noche. A las 7 de la noche en punto, allá ese es el barrio San Gerardo, sector Canelos. ¿Sí? Entonces, para que los que pensaron que veníamos para acá, para que sepan que nos vamos a reunir, de pronto ustedes se ponen de acuerdo con el líder, la hermana Diana, David o mi persona, en caso de los jóvenes,
para el traslado o si nos vamos en grupo o cómo llegamos. Pero saben, hermanos, este martes, 7 de la noche, reuniones homogéneas juntas en la casa de nuestro hermano Benjamín en el barrio San Gerardo, sector Canelos. Bien, ya el próximo martes sí seguimos con nuestras reuniones regulares acá en este lugar. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 13. Es una porción de la Biblia bastante larga, pero vamos a tratar de ser concisos. Dice de la siguiente manera. Leemos a la dirección del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Subrayemos eso, iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de Él, de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Le he titulado a esta predicación El misterio de Dios revelado al mundo. ¿Y por qué es revelado al mundo? Porque recordemos que en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, solamente la ley, solamente los que tenían acceso a poder entrar en el templo eran los judíos, los gentiles estaban fuera. Entonces a través de Cristo se le dio oportunidad, se le abrió esa ventana también a los gentiles y de esa manera hacernos un solo pueblo. Pero yo le quiero comentar algo. La ciencia dice que en el mundo existen muchos misterios. El misterio del universo, porque cada vez el hombre con la ambición de querer conocer más el universo, que hay después de esta galaxia, que hay después de la otra galaxia, que si hay un planeta que es puro oro, que si hay un planeta que es pura agua. Son misterios que el hombre ha estado descubriendo. También otros dicen los misterios que hay debajo de las aguas, debajo de los mares, que apenas han llegado hasta cierta profundidad y de ahí para abajo siguen más profundidades y que todavía existen animales desconocidos para la humanidad. Esos son misterios para ellos. Y esas son cosas que les son reveladas a través de la investigación. Pero el misterio de Cristo es revelado a nosotros y eso hace referencia a una verdad escondida del conocimiento y de la comprensión humana, pero descubierta por la revelación de Dios. En esta carta paulina, en la carta de los Efesios, menciona 4 veces esa palabra misterio. Y recordemos que cuando la Biblia hace mucha mención a una palabra, es porque le da importancia, porque tiene relevancia. También la menciona en la carta que leyó nuestra hermana Daisy, en Colosenses capítulo 1, versículo 9, también hace mención
a los misterios. Entonces, vamos a ver cómo Dios reveló su misterio en Cristo y cómo Dios reveló su misterio, cómo Dios revela su misterio al mundo a través de la iglesia. Solamente 2 puntos. Cómo Dios revela su misterio a través de Cristo y en Cristo, y cómo Dios revela su misterio a través de la iglesia. Recordemos que Pablo, en el versículo 1, vayan conmigo al versículo 1, dice: por causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Ahí está hablando una persona, sierva del Señor, que de verdad le había hecho tanto mal a la iglesia. Antes de que Pablo conociera al Señor, era el que literalmente perseguía día a día al pueblo de Dios. Por eso es que el misterio de Dios revelado al mundo, el misterio de Dios es revelado al mundo para que la humanidad entendiera que es Cristo, que en Cristo somos un solo pueblo. ¿Sí? No existe de que, como yo lo decía ahorita, podemos tener una iglesia local, pero recordemos que somos un solo pueblo. No vienen por una iglesia local, sino que vienen por su iglesia universal, la iglesia de Cristo, que es conformada entre personas judías que creen en Cristo. Digo judíos porque vienen de Israel, pero que creen en el Cristo como su Señor y Salvador, y en los gentiles, nosotros, que antes no teníamos heredad. Por eso Pablo sintió que era útil, preciso y necesario hacer esto para recargar su fuente y su autoridad que tenía de predicar por igual a los judíos y a los gentiles. Porque con él alegaban mucho los judíos, porque él era judío. Y él, siendo judío, conociendo al Señor, empezó a compartir el mensaje de salvación. Y llegamos al primer punto, al punto número 1. El misterio de Dios revelado al mundo en Cristo, es Cristo y en Cristo. ¿Y por qué? ¿Cómo se revela el misterio al mundo, el misterio de Dios en Cristo? Y vemos que nosotros, como seres humanos, llegan momentos difíciles y nos deprimimos, nos afligimos, nos achicopalamos, nos desanimamos, y aún así Pablo, que era el escritor de esta carta, entendía a quién servía y entendía en quién estaba basado ese misterio que es revelado al mundo. Y aún así Pablo, preso, estaba gozoso. Aún así Pablo, preso, estaba contento de poder compartir el misterio. ¿Y quién era el misterio? ¿Quién creen ustedes que era el misterio? Una pregunta retórica. ¿O qué es el misterio? Lo dije hace un momento. No me lo digan, es para ustedes. El misterio que estaba Pablo revelando era Cristo mismo, que en el Antiguo Testamento visiblemente no se podía observar. Aunque hay muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento que alumbran al misterio, que resaltan a Cristo, pero que literal que tan fácilmente no lo podían entender. Por eso ellos estaban confundidos. Pablo se convirtió en un prisionero por la oposición judía, precisamente porque apoyaba la causa gentil. ¿Y a quiénes vino a salvar Cristo? ¿Solamente a los judíos? ¿Y a quién vino a revelar el misterio de Dios en Cristo? ¿Solamente a los gentiles? El misterio es revelado para salvar a los judíos y a los gentiles, pero aún así el misterio, para poder ser revelado, Dios utilizaba personas para revelar su ministerio, que es en Cristo. Por eso es que Pablo escribe esta carta. Este capítulo es más teológico, más fundamental. Y el misterio es revelado al mundo en Cristo, no porque nosotros necesitemos que Dios nos revelara. No porque nosotros era obligación de Dios que se nos revelara ese misterio a nosotros, sino que fue por la misma iniciativa de Dios que se reveló el misterio a nosotros. Háganse una pregunta. Quiero 20 segundos. Y cada vez yo me la hago. ¿Dónde estarían ustedes en este momento si el misterio de Dios no hubiese impactado sus vidas? ¿Dónde estarían? ¿O dónde estaríamos? Yo también me tuve que hacer esa pregunta.
Literalmente, yo creo que estuviésemos disfrutando cosas terrenales que nos dan un placer momentáneo. O de pronto algunos ni siquiera estuviesen hoy con vida, perdón. Pero aún así, ese misterio, por iniciativa de Dios, impactó nuestras vidas. Y por eso debemos glorificar el nombre de Dios en Cristo, a través del Espíritu Santo, porque Dios no tenía la necesidad de impartirnos su misterio, perdón. Pero nosotros sí tenemos la necesidad de que ese misterio fuese revelado en nuestras vidas. De que ese misterio llegara a nuestros corazones. Y siempre nosotros como iglesia debemos recalcar que el misterio es revelado en Cristo y por Cristo, porque ahí se centra la verdad del Evangelio. Ahí se centra la verdad del Evangelio vivo. Porque el Evangelio es que transforma nuestros corazones. Y ahí Pablo estaba alegando mucho con el pueblo judío, porque aún así lo tenían preso, ellos mismos, porque incluyó a alguien que era gentil al templo donde los judíos hacían su sinagoga, sus rituales, su culto. Entonces por eso estaba preso Pablo. Pero aún así Pablo le decía a ellos y nos dice a nosotros, porque recordemos que la palabra de Dios es viva aún para nuestro tiempo, que siempre debemos recordar el énfasis del misterio de Dios. Se centra y se reduce solamente en Cristo. Si nosotros creemos que el misterio de Dios se centra en Cristo, pero también se centra en el ser humano, estamos desviados de la verdad de Cristo. Si creemos que el misterio de Dios se reduce solamente en el ser humano, porque no es que Dios nos ama tanto, no es que yo no soy malo, o no es que Dios necesitaba tener a alguien, una familia, no. Recordemos que Dios se muestra solamente por su infinita misericordia. Por eso muestra y centra todo en Cristo. Cristo y su obra es la clave para entender el misterio. Y leamos el versículo 4 y el versículo 5, vamos a repasarlo. Dice Pablo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces entendemos que Cristo y su obra es la clave para entender el misterio de Dios. Y yo lo resumí en 3 palabras: vida, muerte y resurrección. Vida porque Jesús vivió perfectamente, un hombre perfecto, aunque no dejó de ser Dios. Muerte porque tuvo que pagar por nuestros pecados, porque alguien que sin pecado tenía que pagar por los pecados de otros. Y resurrección porque eso nos da confianza de que cuando nosotros muriéramos, no quedáramos solamente en la fosa o en el cementerio, sino que íbamos a una eternidad con Él. Por eso lo reduje en vida, muerte y resurrección. Y cuando nosotros analizamos la vida perfecta de Cristo, la muerte perfecta de Cristo y la resurrección perfecta de Cristo, podemos entender verdaderamente el Evangelio y el misterio de Dios, que es revelado en Cristo. ¿Sí? Recordando el versículo 6 que dice que los gentiles son coherederos, palabra que nos señala a nosotros, y miembros del mismo cuerpo, recalca en nosotros, copartícipes de la promesa de Cristo, habla también de la iglesia, de los hijos de Dios, por medio del Evangelio. Entonces, estar en Cristo significa que somos uno con todos y entre todos, y todos en Él. Uno con todos y entre todos, porque es entre nosotros también, y todos con Él. Y un ejemplo tan básico que nosotros siempre vemos en la naturaleza, un árbol. Cuando nosotros vemos un árbol, si una rama, algo está cortada, puede parecer que está pegada, pero literalmente esa rama se va secando. ¿Sí? Así pasa también en nuestras vidas. Si nosotros no entendemos verdaderamente que el misterio de Dios es revelado al mundo en Cristo, nosotros, ¿verdad?, vamos a estar como esa ramita seca. Nosotros vamos a estar
como esa rama que pareciera que estuviese adherida al árbol, pero que literalmente no está pegada al árbol. Entonces ustedes, hermanos, ¿ustedes creen que están 100% pegados al árbol? ¿O que tienen una cortadita y que por ahí se pueden desligar completamente del árbol? ¿Qué necesita un árbol? Mi abuelo nos explicaba esto. Y hace mucha referencia a nosotros los gentiles. Recordemos que el pacto fue dado en el Antiguo Testamento a Abraham y que los que gozaban de ese beneficio eran los judíos. Pero mi abuelo nos explicaba con una mata de aguacate cómo injertar a un aguacate. Él dice, cuando el árbol está pequeño, usted le corta el cogollito de arriba, le coloca la otra planta y se la añade. Con el tiempo eso pega y pareciera que no fuese nada, que siempre fue de la misma planta. Así pasó con nosotros, cuando fuimos injertados en Cristo. Porque Cristo es la vid y nosotros somos las ramitas, nosotros somos lo que dependemos de la vid. Cuando nuestra vida verdaderamente está centrada en Cristo, estamos injertados en Cristo, en su pueblo. Estamos unidos a Cristo. Pero esa unidad en Él debe ser practicada y vivida ahora. A veces decimos, no, yo soy hijo de Dios en Cristo, porque el Evangelio se me reveló en Cristo, pero vivo una vida como la lleva cualquier persona del mundo. Pero vivo una vida más enfocada en las cosas terrenales, más centrada, ¿verdad?, en lo que yo puedo amontonar aquí en la tierra, que centrada en vivir conforme a la voluntad de Dios para la gloria de Él, entendiendo de que desde que el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y que nos pasó a ser parte de su familia, ya nosotros debemos vivir una vida diferente a como vivíamos antes. Porque cuando no hay cambios en nuestras vidas, debemos analizarlos entonces. Porque en una mata de aguacate, el fruto no puede ser mango. El fruto debe ser aguacate. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, Cristo transformó mi vida, Cristo transformó mi corazón, pero sigo viviendo una vida conforme a como lo llevan las corrientes del mundo, tenemos que analizarnos, hermanos. Debemos analizar bien entonces si verdad Cristo está en nuestras vidas y si Cristo y su evangelio tocó nuestro corazón. Porque a veces decimos mucho de que, bueno, yo conozco la Biblia me dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y yo creo que Jesús es el camino, yo creo que Jesús es la verdad, y yo creo que Jesús es la vida, que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos, yo creo que soy esa ramita, pero no vivimos como lo creemos. Decimos algo y vivimos otra cosa, pero debemos entender que ese misterio siempre está centrado solamente en Cristo. Porque es una pena actual la situación de la iglesia donde existe cada vez más divisiones. Cuando nosotros verdaderamente estamos centrados en Cristo, el misterio de Dios es revelado a la iglesia o al mundo en Cristo, no existen divisiones. Porque aun como Dios es trino y como Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, son tres subsistencias, un Dios, son uno. Entonces, ¿por qué la iglesia misma dice estar en Cristo y se consiguen estas situaciones en las iglesias en la actualidad? De divisiones. Y es porque verdaderamente no hemos entendido el enfoque de qué es estar en Cristo. No entendimos el enfoque de qué es que el ministerio de Cristo sea revelado a su iglesia. Y que una iglesia no depende del pastor, no depende de los líderes, no depende del consejo de apoyo pastoral, depende de Cristo. Ese es el énfasis para que el misterio de Dios impacte nuestros corazones. ¿Por qué? Porque fue por gracia, hermano. Usted no tuvo que hacer nada para que Dios lo tocara a usted. Usted no tiene que hacer nada para que Dios lo toque a usted, para que Dios lo haya sacado de ese lodo cenagoso y lo haya llevado hacia su luz admirable. Lo haya sacado de esas tinieblas, de esa oscuridad y lo lleve a su presencia. ¿Quién me dice que tuvo que hacer algo para que Dios hiciera eso con su vida? ¿Será que tenemos nosotros algún argumento? Entonces, porque a veces nosotros queremos de verdad crear ese aspecto de que, bueno, yo tengo que hacer algo porque yo ayudo a Dios un poquito.
No, Dios hace tal cosa, pero yo le ayudo un poquito. No. Recordemos que la salvación en Cristo es por gracia. Y la da a quien quiere. Porque si vemos una vida, quien haya leído Hechos de los Apóstoles, vemos una vida que era de edad malvada. Y es Pablo, Saulo de Tarso. Saulo era perseguidor de la iglesia. Él estuvo cuando apedrearon a Esteban. Pero aún así, Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia lo rescató. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, si Dios transformó el corazón de una persona tan malvada, tan perversa, por su religión, por su cultura, porque Dios no puede transformar nuestros corazones sin nosotros hacer nada, porque Pablo nunca hizo nada para merecer eso. ¿O creen que ustedes que Pablo dijo, bueno, yo voy a perseguir a la iglesia para que Dios me rescate y después se evangelizó a los gentiles? ¿No? Fue por mera gracia, solamente por gracia, solamente por misericordia de Dios. Entonces le hago otra pregunta. ¿Usted cree que es merecedor de que Dios pusiera su mirada en usted? ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que es muy santo para que Dios dijera, bueno, vamos a salvar a Dana, vamos a salvar a Marcos, porque es que ellos son muy buenos, son buenos padres, Marcos es buen padre, Dana es buena hija, entonces, ¿ustedes creen que somos merecedores? Porque yo me porto bien con mis amigos, yo no digo groserías, la gente que anda en la calle, algunos dicen, no, que yo no tomo, que yo no... ¿Ustedes creen que por eso nosotros éramos merecedores de recibir la salvación y la gracia de Dios? Yo creo que no. Porque literalmente nuestro corazón estaba corrompido. Literalmente nuestro corazón y nuestra vida, aunque pareciera una vida tan bonita, de alguien tan juicioso, de alguien tan apegado a su familia, éramos corrompidos por el pecado. Por eso, cuando Dios revela el misterio del mundo a través de Cristo y en Cristo, ahora viene nuestra responsabilidad. Ya nosotros conocimos el misterio de Dios y seguimos conociendo el misterio de Dios, que es Cristo y en Cristo. Pero ahora viene la responsabilidad de la iglesia de cómo impacta a otras personas con ese misterio que les fue revelado. Repito, cómo la iglesia impacta a otras personas con ese misterio que les fue revelado. Con lo que recibimos, cómo nosotros impactamos a otras personas. Y vamos a estar leyendo el versículo 8. Algo que hace énfasis Pablo. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y a mí algo que me llamó la atención, porque Pablo a veces se hace llamar el menor, también lo dice en otra carta, también menciona que también él es el menor de todos. ¿Y ustedes creen que Pablo era menor o es menor que nosotros? ¿Era menor que nosotros? ¿O estábamos iguales o nosotros estamos por ahí arriba? Pablo era igual que nosotros porque lo había rescatado el mismo Salvador que nos ha rescatado a nosotros. Pablo consideraba que era merecedor del rechazo de Dios. ¿Por qué? Porque él perseguía a la iglesia. ¿Y ustedes creen que era, bueno, lo repito otra vez, eran merecedores o era mejor que a nuestra vida viniera el rechazo de Dios? Yo creo que era más fácil que a nuestra vida viniera el rechazo de Dios. Porque Dios, bueno, ¿qué hay en bueno en estas personas que me pueda beneficiar, que se pueda beneficiar Él si Él es todopoderoso, Él es omnipresente, omnipotente, tiene todos los atributos buenos en su gloria? Nosotros no tenemos nada, ni siquiera nos podemos comparar con un atributo de los que muestra la Biblia de Dios. Porque aunque nosotros tengamos talentos y aunque tengamos actitudes y podamos hacer actos para algo, aún así no le llegamos ni a los talones a la grandeza y a la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, ¿no?, que él se consideraba merecedor del rechazo de Dios por haber perseguido a su iglesia
Y entonces, ¿cuántos de nosotros hemos perseguido aún a la iglesia de Cristo? Y no es como Pablo. No es como Pablo de que perseguía a matar, a meter presos, a apedrear. A veces perseguimos a la iglesia criticando a otro hermano. A veces perseguimos a la iglesia hablando entre dos de cómo se viste el otro hermano, qué hace el otro hermano, y a veces no nos miramos nosotros mismos. A veces perseguimos a la iglesia desanimando a otros con, digamos, con pleitos, con chismes. ¿Y por qué no nos analizamos primero nosotros? ¿Por qué no nos analizamos nosotros para poder decir lo que estamos haciendo? Entonces, según lo que usted crea que usted estaba haciendo, que era merecedor, que era no merecedor de la gracia de Cristo, deje eso, hermano. Yo no sé qué es. Deje eso. Yo también tengo que dejar muchas cosas que yo creo que también no soy merecedor de Cristo. Pero sabemos que vamos a un proceso de santificación que lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos llevó, Pablo, a través del versículo 9 hasta el versículo 13, nos lleva a otro punto. Y es una palabra que de pronto muchos conocen, tiene un significado, y es el Evangelio. La iglesia debe impactar al mundo con el Evangelio que se centra en Cristo. Porque, ¿qué es el Evangelio? Yo creo que muchos están claros de qué es el Evangelio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos están seguros que es el Evangelio? Bueno, yo le quiero dar una definición, pero yo creo que más el Evangelio, esa definición se lo va a dar el poder de convencimiento del Espíritu Santo en su vida. Es la suprema, no solamente es la buena nueva, es la suprema de las buenas nuevas que cambia vidas. En el Evangelio Dios se revela y su gracia se ve sin igual al mostrar los propósitos eternos en Cristo. Ahí se centra el Evangelio. Todo esto se centra, al final dice, en Cristo. Todo el poder y la gloria de Dios se centran en Cristo. Por eso es que Dios se revela enviando a su Hijo. El Evangelio no consiste solamente en ir al cielo, hermanos. Sí, tenemos la salvación asegurada porque ya Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero no se centra solamente en eso, sino también engloba y alberga al vivir aquí, es decir, el ahora y la eternidad. Porque la obra del Espíritu Santo no se hace solamente cuando nosotros morimos y vamos al cielo. La obra del Espíritu Santo se perfecciona todos los días en la iglesia, día a día, para vivir el Evangelio y compartir ese Evangelio de las buenas nuevas de salvación. El versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y vemos que aquí hallamos uno de los principios de la iglesia, uno de los propósitos de la iglesia. Sabiduría de Dios dada a conocer. Damos a conocer la sabiduría de Dios. ¿Y en dónde está la sabiduría de Dios que nosotros damos a conocer? ¿A través de lo que yo creo? ¿A través de lo que los demás me dicen? ¿A través de lo que yo veo en internet? Solamente a través de su palabra. Es donde está la sabiduría de Dios que nos da en nuestra vida. Y a veces nos volvemos muy místicos. Y discúlpenme, pero es necesario decirlo. Nos volvemos tan místicos que a veces estamos pasando algo y de una vez ya le damos un concepto bíblico cuando a veces es la consecuencia de nuestro pecado. De que, yo estaba durmiendo y estaba soñando de que vino un hermano y venía vestido de negro y se fue. Entonces pues vino uno vestido de blanco y entró. Entonces eso significa que ese es el enemigo que se fue y el otro es Cristo que vino. No. No es en lo que yo creo. No es en lo que yo pienso, es lo que me dice su palabra.
Entonces nosotros no podemos impactar al mundo con lo que yo creo, con los fundamentos legalistas que el ser humano tiene, sino a través de su palabra. Por eso ese es el propósito, uno de los propósitos fundamentales de la iglesia, dar a conocer la sabiduría de Dios. Y la conseguimos a través de su palabra. Leemos el versículo 11 y versículo 12. Ya casi estamos a la mitad. Versículo 11 y versículo 12 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo. Cristo ya. Nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y en estos versículos observamos un privilegio que antes no teníamos. Un privilegio que antes no éramos merecedores de ello. Y es de que tenemos, el versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Tenemos seguridad y confianza en qué? ¿O para hacer qué? Para entrar ante la presencia de Dios. Cuando antes, como pueblo gentil, como pueblo no perteneciente a las tribus de Israel, no éramos merecedores, hermano. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para no impactar a aquellas personas cuando Dios ha dado un privilegio a nuestras vidas? De poder estar delante de su presencia. Y eso es otorgado nuevamente por gracia de Dios. Recordemos que no somos merecedores, que solo por gracia. Dado a todos los creyentes que por fe están unidos y arraigados en Cristo. Porque nosotros no vemos a Cristo, nosotros no tocamos a Cristo, pero por fe creemos que estamos ligados a esa vida. Por fe creemos que pertenecemos a ese pueblo de Dios. Por fe creemos de que ya no somos más ese pueblo pecaminoso, esas personas que andan en desobediencia, sino que ahora obedecemos a Dios para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque Cristo, como sumo sacerdote, como ese sacerdocio perfecto, ya hizo lo necesario para nosotros estar delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento las personas, para limpiar su pecado, tenían que siempre sacrificar un cordero, sacrificar un animal, para limpiar su pecado. Pero ahora nosotros no tenemos que hacer ninguno de esos rituales. El pastor mencionaba el miércoles que estábamos predicando la serie de Gálatas, de que no oramos a la esclavitud de la ley. Y eso es lo que nos hacía la ley. La ley cada vez nos decía, bueno, tienen que hacerlo, tienen que hacer el ritual porque si no, no son purificados, tienen que hacer un ritual porque no son purificados, sucesivamente. Pero ya nosotros, desde que Cristo vino a nuestra vida, desde que Cristo vino al mundo y llegó a nuestras vidas, ya nosotros no tenemos que hacer esos rituales. Ya no tenemos que dar esos golpes de pecho que a veces en otras iglesias dicen, por mi culpa, no. Debemos entender, profesar a Cristo y debemos entender que nosotros no somos merecedores, pero que a través de la gracia de Cristo y de sumo sacerdocio de Él, podemos tener acceso y libertad para con Dios. Y eso hace énfasis al presente. Le he dicho 3 aspectos que hacen énfasis a la iglesia en el presente, hermano. No hacen énfasis en el mañana, no hacen énfasis en el pasado, sino en el presente. Por eso es que nosotros debemos vivir la vida hoy. Un psicólogo me decía, no es que esté loco, pero yo un psicólogo aquí en Colombia, y él me decía, un día a la vez. A veces queremos decir, bueno, yo quiero vivir mañana o la otra semana, quiero hacer tal cosa, pero debemos vivir hoy, porque nosotros no sabemos si hoy morimos. ¿Sí? Entonces debemos vivir un día a la vez, pero no por lo que nosotros queremos hacer, sino conforme a la dirección de Dios. En el versículo 13, Pablo anima a la iglesia a no desmayar en su labor. Entonces, hermano, aquí quería llegar yo. ¿Cuál es la labor de nosotros? Si Pablo anima a la iglesia a que no desmayara en su labor, ¿cuál sería nuestra labor? Esa labor que Pablo dice, no desmayen, aunque yo estoy preso, pero recuerden, yo no estoy preso por los judíos, yo soy esclavo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia que Pablo dice que no nos desanimemos? Orar. Y eso nos lo compartía el pastor a los líderes
que la iglesia está muy corta de oración. Mucho, mucho. Orar, leer la palabra, compartir el evangelio, porque es que a veces nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort. Es bueno llegar un domingo a la casa y llegar a relajarse, ver una película, dormir. Pero ¿por qué no nos involucramos mejor en las cosas de Dios? Como hoy, nuevamente, tenemos evangelismo a las 4 de la tarde, están invitados. Entonces, como hoy, hermano, porque a veces queremos mejor nuestros privilegios, nuestro beneficio, confort, zona de confort, que como iglesia compartir ese mensaje de salvación. Eso significa literalmente que estamos desanimados. Eso significa literalmente que estamos desenfocados. Estamos pensando más en lo que nos beneficia a nosotros y no en lo que beneficia a otros. Y es bueno salir de nuestra zona de confort. Por eso, nuevamente, hoy a las 4 de la tarde, hermanos, los esperamos. Yo me comprometo en ir porque ya estamos comprometidos, pero igualito nosotros como iglesia debemos estar estimulados al evangelismo. Entonces, Pablo insta, anima, exhorta a la iglesia a que no se aflija, a que no se quede solamente en su zona de confort, sino también en la necesidad de que tiene el mundo de que el evangelio de Cristo y ese misterio de Dios revelado al mundo sea reflejado en aquellas personas que no lo conocen. El evangelio de Cristo es el único que impacta al mundo, hermano. Nosotros solamente somos los instrumentos, pero el evangelio de Cristo es el único que impacta al mundo. ¿Y qué es lo que va a predicar usted? El evangelio de Cristo. Por eso cada vez debemos estar más animados como iglesia a poder sacar un tiempo para las labores que nos corresponden como iglesia. Porque una iglesia no es solamente que viene un domingo al culto, o que viene un miércoles a un culto de oración, o que viene una reunión de jóvenes, de damas o de caballeros, o le da clase a los niños, no. Una iglesia es aquella también que hace discípulos. Una iglesia que es aquella también que restaura creyentes. Como lo decía la canción, el coro. Una iglesia que sana el herido, que rompa cadenas, que liberta cautivos. Todas las labores que tiene que tener la iglesia. No es solamente congregar una cantidad de personas en un local, sino es nuestra labor y nuestra responsabilidad como iglesia poder compartir ese misterio de Cristo. Por eso debemos tener en cuenta de que el misterio que se nos ha sido revelado a cada uno de nosotros se centra solamente en Cristo. Usted no diga nada de su vida, excepto que sea la obra de Cristo, cómo la obra de Cristo ha transformado su vida y en su caminar con Dios. Porque recuerde que lo que usted diga de su vida no tiene un fundamento porque nosotros somos pecaminosos. Pero que Dios y que Cristo viviendo una vida perfecta, ese es el mejor fundamento para nosotros poder compartir el mensaje. Debemos transmitirlo al mundo, sin importar el momento por el cual estemos pasando. Y Pablo estaba preso. Ninguno de nosotros está preso. Gracias a Dios estamos libres. Y yo creo que a veces sería necesario de que pasáramos por esos momentos para entender verdaderamente qué es el evangelio de Cristo. Imagínese usted vivir en el tiempo donde la iglesia, los romanos perseguían al pueblo de Dios. Salir corriendo de ciudad en ciudad, vivir con temor a que lo mataran. Porque el que diga que no tiene temor a que lo maten es mentira. Porque a veces nos queremos tanto arraigar a lo que nosotros tenemos acá, que se nos olvida que la vida no solamente termina acá, sino que continúa en la eternidad. Entonces, si los cristianos en ese tiempo estaban con el ánimo tan solo de que si era necesario morir por causa de Cristo, tenían que morir. A veces es bueno que en nuestras vidas, la iglesia en la actualidad, como no nos pasa nada de eso, como aquí en Colombia hay libertad de religión, como en Venezuela hay libertad de religión y no pasa como en esos países árabes, asiáticos, que están reprimiendo a la iglesia. Entonces esas iglesias, cuando son más reprimidas, las iglesias crecen más. Y eso es lo que pasaba en el antiguo, en la iglesia primitiva. Cuando la iglesia de Cristo era más perseguida, era la iglesia que más crecía. No solamente en cantidad de miembros,
sino en calidad en su relación con Dios. Entonces, nosotros no pasamos por eso y por eso a veces nosotros se nos hace tan a la ligera, tan fácil decir, bueno, no evangelizo, bueno, no discipulo, bueno, no vivo conforme a la voluntad de Dios porque Dios me perdona, Dios sabe qué es lo que yo tengo que hacer hoy domingo, Dios me perdona porque Dios sabe que no puedo venir a los cultos de oración, Dios me perdona, no. Entonces, ¿dónde está nuestra mirada, hermanos? Y eso yo lo predicaba en una predicación pasada. ¿En dónde está nuestra mirada? Cuando nosotros pensamos más en nuestro confort, nuestra mirada está en el aquí. Está en el momento que nosotros estamos viviendo, nuestro disfrute, nuestro deleite. Pero cuando nuestra mirada está puesta en Dios, verdaderamente nosotros entendemos que no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Y es algo que los que nos hemos bautizado dicen, muero para el mundo y vivo para Cristo. Pero sale del bautisterio y sigue viviendo su vida igual. Entonces, ¿qué dijo? Yo creo que lo que decimos a veces no es lo que hacemos. Entonces, debemos tener en cuenta 3 cosas. Viva el Evangelio. Primordialmente, una iglesia para poder compartir tiene que vivir. Comparta el Evangelio. Y tercero, anime a otros hermanos a compartir el Evangelio. Viva el Evangelio de Cristo, ese misterio que le fue revelado. Comparte ese misterio de Cristo, ese misterio que fue revelado a su vida a otras personas y anime a otros. Porque si Pablo lo hacía con los de la iglesia de Efesios, ¿por qué nosotros como ministro de Dios y miembros de un solo cuerpo no podemos hacerlos con otros hermanos? Viva, comparta y anime. 3 cosas que debemos hacer como iglesia, aspectos prácticos que yo creo que desde el día de hoy deberíamos colocarlo más en práctica. De pronto no nos saldrá a la perfección todo, pero recordemos que el que hace la obra es Cristo y su Espíritu Santo, no somos nosotros. Nosotros somos solo los instrumentos, a los cuales ese mensaje llegará a otras personas. ¿Por qué? Porque el misterio se centra en Cristo, pero es responsabilidad de la iglesia compartir ese misterio. Y Pablo lo decía en Romanos, dice, si nadie les predica, es una canción que canta, se me fue, ¿quién irá si nadie les predica? Esa cita. Y entonces si nosotros estamos dispuestos y disponibles, entonces nosotros somos los que vamos a ir. Nosotros debemos ir a esas personas que no conocen a Dios. Entonces es la responsabilidad de la iglesia. No es responsabilidad solamente del pastor, hermanos. Aunque él como miembro de la iglesia lo debe hacer, pero también es responsabilidad de nosotros. Aún aquellas personas que no son miembros formalmente de la iglesia, pero son miembros de nuestra familia en Cristo, también tienen esa responsabilidad de poder hacer discípulos. Es el mandato que el Señor nos dejó y para eso nos reveló su misterio, porque si no, no nos hubiese revelado nada. Nos reveló para que nosotros atesoráramos ese misterio y compartiéramos de ese misterio. Vivamos, compartamos y animemos a los hermanos a vivir y a buscar a ese misterio que es Cristo. Amén. Gracias Dios te damos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por habernos regalado el mejor misterio, Dios. A tu Hijo Jesucristo, que vivió, murió y resucitó perfectamente. Dios, gracias porque el día de hoy tu palabra ha permeado nuestros corazones, ha hablado a tu iglesia, Señor. Ha hablado de la vida de cada uno de nuestros hermanos y especialmente ha hablado a mi vida. A veces creemos solamente que por hacer ciertas actividades, cumplir con ciertos protocolos dentro de una iglesia local, estamos haciendo verdaderamente lo que dice tu palabra conforme a lo que es nuestra responsabilidad como iglesia, Dios. Pero a veces estamos equivocados. Porque no es solamente venir, como lo dije hace un momento, a un culto, a una enseñanza, a una reunión homogénea, a una actividad, sino que sea un vivir día a día, entendiendo que nosotros no lo hacemos para nuestra gloria o para que las personas puedan ver lo que nosotros podamos hacer, sino que lo hacemos para que tu gloria cada día sea establecida y esparcida hasta los confines del mundo, Señor.
porque nosotros somos los responsables. Nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad de poder compartir ese mensaje de salvación. Que aún hasta los ángeles quisieran compartir ese mensaje, Señor. Pero que tú has dado esa responsabilidad a tu iglesia, a ese remanente fiel que usted ha escogido, Dios. Para que a través de tu poder, a través de tu misericordia y a través de la compasión que tiene por aquellas personas que no te conocen, Señor, tu mensaje pueda llegar hasta lo más profundo de sus corazones. Permítenos cada día, Señor, tener un espíritu más de evangelismo y de misiones, Señor. Aunque a veces nos desanimamos porque en un culto misionero solamente viene el predicador, los que cantan, el director del culto, no viene más nadie, pero aún así, Señor, lo seguiremos haciendo para tu gloria, Padre. Porque confiamos de que el resultado lo darás tú. Porque confiamos de que el resultado de la obra milagrosa en nuestras vidas los haces tú, oh Dios. Nosotros solamente somos los instrumentos que nos dejamos utilizar en tu mano para que tu gloria sea cada día establecida, Señor. Y colocamos el sector de Colorados en tu presencia, Señor. Permítenos tener más amor por esa obra que tú has entregado a la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga. Permítenos tener más amor, Señor, y compasión por las vidas de aquellas personas que no te conocen. Por la vida de aquellas personas que andan divagando en sus tinieblas, en sus deleites carnales, porque no han entendido verdaderamente ese misterio que se reveló al mundo. Aún por lo que estamos haciendo acá alrededor de este lugar, Señor. Alrededor del local de la iglesia, Señor, permítenos tener más compromiso, permítenos tener más dedicación a la obra tuya, Señor. Que no sea solamente porque venimos a una actividad un domingo a las 4 de la tarde, sino que sea una necesidad de la iglesia, Señor. Que sea una necesidad de tu iglesia poder compartir ese mensaje de salvación. No para traer personas a este lugar, sino para traer personas a tus pies, que es lo más importante. En el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra y gracias te damos por habernos revelado tu misterio, Señor. Y así como nos lo revelaste a nosotros, también te pedimos que por compasión seas revelándote a aquellas personas que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para ser despedidos, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias una vez más, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor, revelada, Señor, a nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, por tu gracias, oh Dios, gracias. Mil gracias, Señor. Ahora que vamos a salir, oh Dios, de este lugar, más no de tu presencia, Señor, porque tu presencia está en nuestros corazones, donde quiera que estemos, oh Dios. Llévanos, Señor, a nuestros hogares, Señor, así como permitiste, Señor, que viniésemos a este lugar. Llévanos en paz, en seguridad, Señor, y la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a saludarnos antes de partir a casa.